Matar a un ruiseñor. To Kill a Mockingbird. Argumento, personajes. Y demás curiosidades de este bello libro, cuya autora es Nell Harper Lee. Matar a un ruiseñor es el título de una de las obras de la literatura clásica imprescindible que nos presenta su autora Harper Lee, donde se expone la discriminación y los prejuicios raciales hacia las personas de raza negra a principios de siglo en los Estados Unidos, con lecciones de vida interesantes sobre la moral, el bien y el mal, vistos desde la perspectiva de una niña pequeña, Scout, quien siente en carne propia las injusticias de una época oscura de la cultura reinante en un tranquilo pueblo de Alabama. Matar a un ruiseñor es un libro de la reconocida autora Nell Harper Lee, ganador del premio Pulitzer del año 1961. Por esta magnífica novela, ambientada en una época turbulenta de los Estados Unidos, donde las personas eran tratadas de acuerdo a su color de piel y la justicia y los derechos humanos no eran para todos por igual. La autora nos expone un relato sobre un tema un tanto complicado, pero que ella ha plasmado de forma espectacular, entretenida y fácil de leer. En esta obra, Harper Lee explora aspectos tan serios como la honestidad, la moralidad y la equidad entre las personas. Nobles sentimientos que muchas veces se pueden ver opacados por atropellos y tratos injustos hacia personas que no se consideran como iguales. Una época vergonzosa está retratada en el libro Matar un ruiseñor. El ambiente cultural que se vivía en los años de esclavitud y maltrato hacia los negros, quienes tenían que soportar actitudes irracionales solo por tener la piel oscura. En los años 30, el sur de Estados Unidos de Norteamérica veía ante la mirada indiferente de sus habitantes que la raza y la clase social iban de la mano con la miseria y la injusticia. En Alabama existía una conciencia colectiva impregnada de prejuicios. Era común que las personas blancas tuvieran mejor calidad de vida que las personas de raza negra. La hipocresía estaba presente constantemente en el trato diario hacia los negros, ya que según el razonamiento de algunos de ellos, estas personas eran inferiores y estaban para servir. Muchas veces, ante una acusación, los negros eran juzgados y condenados de manera injusta, sin pruebas ni derecho a defenderse. Se consideraban culpables de una vez que se ejecutaban sin remordimientos de manera pública, para infundir miedo y ponerlos como ejemplo ante cualquier tipo de brote violento que se pudiera llegar a enfrentar. El libro de Harper
destaca el concepto de prejuicio en las personas, el cual llega a ser como una enfermedad que infecta y se esparce rápidamente. Las opiniones preconcebidas sobre las personas, especialmente las del tipo negativo, hacen que sea complicado llegar a tener una existencia de igualdad y paz para todos. Y es que la suposición viciada de pensamientos de odio hacia los demás hace que no haya cabida a la razón ni al sentido común. La sociedad ciega e hipócrita actuaba solo para beneficiar los intereses de una mayoría cómoda e impasible ante el sufrimiento de otro ser humano. Pero no todo estaba perdido. Hay veces que aparecen personas dispuestas a luchar contra lo que les parece injusto y arbitrario. Hay quienes tienen la fortaleza de enfrentar a su manera las injusticias cometidas y colaborar con su grano de arena para establecer la equidad perdida, como es el caso relatado en el libro Matar a un ruiseñor. El libro ha sido premiado con múltiples reconocimientos por su excelente narrativa, su impecable argumento y su mensaje de reflexión ante una realidad cruda basada en un pasado trágico y problemático, donde los prejuicios dictaminaban el futuro de las personas y los negros eran considerados como inferiores solo por su color de piel. Desde su publicación en el año 1960, este libro ha sido uno de los preferidos por el público, logrando calar en el gusto de millones de lectores alrededor del mundo, para lo cual ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha llegado a alcanzar ventas increíbles de más de 40 millones de ejemplares, volviéndose este libro un gran éxito sin precedentes y una lectura obligada entre las obras contemporáneas de la literatura. Según Harper Lee, su inspiración para la novela la obtuvo de su experiencia en la niñez con el trato de sus familiares y vecinos en el año 1936, cuando ella contaba con apenas 10 años de edad. A pesar de tener que describir un relato sobre temas tan duros como son la violación, el atropello y el racismo, la autora lo nivela dando algunos toques de humor y diálogos cálidos, esperanzadores sobre la igualdad entre todos los seres humanos. El personaje de Matar a un ruiseñor llamado Atticus Finch es considerado como un ejemplo de moralidad e integridad como persona y como abogado profesional, al no dejarse llevar por los prejuicios y realizar su trabajo de la mejor manera posible, sin que le importe la condición social ni que el acusado sea de raza negra. Este aspecto de la novela causó un impacto profundo y aún actualmente es el libro más leído sobre el tema del racismo que existió en Estados Unidos de Norteamérica. La autora presenta a uno de sus personajes principales como un héroe que lucha por los derechos de alguien que no tiene ninguna esperanza de que se le haga justicia. Algunos consideran a Matar un ruiseñor como una novela educativa, debido a los conceptos sobre los valores humanos que se deben cultivar en cada uno de nosotros desde que somos pequeños, orientando a nuestros niños a comprender lo importante de la justicia social.
cuando por sobre todas las cosas es necesario inculcar que todos somos seres humanos creados con igualdad de derechos y deberes para la convivencia en un mundo en paz. Debido a esto, el libro de Harper Lee se utiliza ampliamente en las escuelas como la lectura obligatoria y su posterior discusión sobre temas relevantes y fundamentales para formar un pensamiento crítico con tolerancia y respeto. Matar a un ruiseñor es una obra literaria sorprendente. Algunos críticos consideran que es uno de los libros que todo adulto debe leer antes de morir. Ha sido tal el éxito del libro que poco tiempo después de su publicación se realizó una versión para el cine y el teatro, dejando clara la relevancia de la obra con temas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Argumento. Scout Finch es una niña pequeña que vive, juega y sueña junto con su hermano Jem, que aunque es un poco mayor que ella, ya que ella tiene 6 años al inicio de la narración del libro, Scout Finch todos los días sale a explorar con su hermano Jem y su amigo Dill para entretenerse y hacer menos aburrido las vacaciones de verano. Ambos chicos son huérfanos. Hace algunos años su madre murió y ahora los cuida su papá, un exitoso abogado llamado Atticus Finch, a quien todos conocen en el pueblo. En el tranquilo pueblo de Macomb, Alabama, existen personajes interesantes que despiertan la curiosidad de los niños, como por ejemplo la casa de Bob Radley, que es siniestra y misteriosa. Le pertenece a un vecino que tiene un comportamiento que, según los niños, da la impresión de que tiene mucho que ocultar. Este verano es diferente, ya que su padre Atticus acepta trabajar como abogado defensor en un caso controversial donde un hombre negro es acusado de violar a una mujer blanca. Acusación totalmente injusta. Inmediatamente se habla de esta noticia en todo el pueblo. Nadie se explica cómo un abogado respetable, que es buen padre de familia y habitante estrella del pueblo de Macomb, va a aceptar defender a un negro. Este hecho hace evidentes los prejuicios que tiene la gente en el pueblo, y Atticus comienza a percibir la negatividad y el odio por parte de sus vecinos hacia él directamente y hacia su familia, pues sus hijos también comenzaron a escuchar insultos y a sufrir atropellos en el pueblo, ya que sus vecinos blancos ven como una falta grave que Atticus Finch haya aceptado el caso, pero no por la posibilidad de que sea culpable, sino porque es un hombre negro al que el abogado Atticus Finch quiere defender. El acusado se llama Tom Robinson y tiene frente a sí mismo un duro camino por recorrer. A pesar de ser completamente inocente de lo que se le acusa, debe enfrentar un juicio totalmente parcializado donde absolutamente nadie cree que sea inocente. Solo quieren hacer formal y legal su paso a la horca. Atticus es un excelente abogado. Investigó el caso a fondo, reunió evidencia, armó sus alegatos y se embarcó en una odisea donde, estando convencido
de la inocencia de su cliente, Tom Robinson, lo defendería hasta conseguir que el jurado lo absolviera de toda culpa. Para Atticus es una meta personal y quiere hacer lo correcto y justo. Mientras se realiza el largo juicio, Atticus Finch demuestra la inocencia de Tom Robinson. Y no solo eso, sino que deja al descubierto las mentiras de la supuesta víctima llamada Mayela Violeta Ewell, quien junto a su padre alcohólico y problemático llamado Bob han armado toda una red de intrigas que le quitarían la vida a una persona inocente. A pesar del excelente trabajo y las buenas intenciones de Atticus Finch, el resultado del juicio es una condena para Tom Robinson, quien en vista de que se ha perdido su última esperanza de salir absuelto, en un ataque de desesperación trata de escapar y lo hieren en el intento. Luego de estos hechos vienen las represalias por parte de las personas del pueblo contra Atticus, pues les ha tocado una fibra cuestionable que la mayoría de sus vecinos comparte, y es el racismo. Tanto odio a las personas solo porque tienen un color de piel diferente. Es vergonzoso y hasta grotesco. Entre tanto, Bob Ewell está ofendido porque su credibilidad quedó en entredicho durante el juicio, en el que se consideró la palabra de un negro de más peso que la suya. Así que quiere vengarse por lo que él considera una humillación pública. Busca la manera de hacerlo y después de varios intentos fallidos con Atticus, trata de hacerle daño a los pequeños Jem y Scout. Con este incidente queda demostrada la poca calidad humana y el nivel de odio que tiene Bob Ewell dentro de sí. En su intento de herir a los niños, desata todo un incidente. Pero sorpresivamente, Jem y Scout recibieron la ayuda de Bob Radley. A pesar de todo lo que ellos pensaban de él por comportarse de manera diferente y solitaria, Bob Radley los defiende y en medio de la trifulca donde Bob Ewell saca la peor parte de su persona, es herido de muerte. En medio de la confusión no está claro quién lo ha herido, pero luego de reconstruir los hechos se determina que el pobre Ewell es el culpable, ya que en su frenesí de odio cayó sobre su propio cuchillo, terminando él mismo con su miserable vida. Al final, la mayoría concuerda que enviar a un inocente a un juicio, aunque se sabía que todos lo encontrarían culpable, por las ideas racistas y prejuicios inútiles, era como matar a un ruiseñor, un pájaro hermoso, pequeño y dulce, que no hace daño a nadie, solo canta hermoso para todos aquellos que lo queramos escuchar. Uno de los elementos importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar un análisis de la obra Matar un ruiseñor es destacar quién es el narrador de la historia. En el presente es una mujer adulta que hace una remembranza de acontecimientos que sucedieron cuando era una niña, ya que Scout Finch al inicio del libro, como ya les había dicho, ella tenía 6 años de edad y pasaba largos y apacibles veranos en Alabama, al sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Es por esto que el relato tiene el punto de vista inocente de una pequeña de esa edad. Ahora bien, esto convierte a Scout en un narrador omnisciente
durante el desarrollo de la trama de Matar a un ruiseñor, To Kill a Mockingbird, además de ser al mismo tiempo la protagonista de la historia, quien vivió en carne propia lo que sucedió en el pueblo de Maycomb. Generalmente, la autora emplea la primera persona del plural en el tiempo verbal del pasado cuando se quiere referir a su familia. En cambio, usa la tercera persona, igualmente en pasado, para referirse a los otros personajes, vecinos y amigos de la infancia. Cuando se refiere a sí misma, exponiendo sus ideas y pensamientos, lo hace en primera persona. Matar a un ruiseñor o matar un ruiseñor, To Kill a Mockingbird, tiene una estructura bien definida, donde la autora presenta la historia en dos partes que se unen perfectamente para contar el relato en su totalidad. En cada una de estas partes es donde encontramos los 31 capítulos de los cuales se compone la obra. Inicialmente encontramos los 11 capítulos pertenecientes a la primera parte y luego los 20 restantes que corresponden a la segunda parte. Entre ambos bloques de capítulos existe una diferencia interesante, ya que en el comienzo de la novela los capítulos son más extensos, pues la autora se dedica a explicar el ambiente. Ella describe los paisajes, las grandes casas, los extensos campos, donde principalmente se planta algodón, y la quietud de un pueblo que resultó tener la bestia del racismo latente en cada uno de sus ciudadanos. En esta parte también se dan a conocer las personalidades de los niños y de sus aventuras, quienes corriendo y jugando por el pueblo nos dan la opinión de primera mano sobre sus vecinos. En medio de estos interminables y calurosos veranos, donde el tiempo pasa lentamente, sus travesuras nos comienzan a abrir la visión personal de que en este pueblo de Alabama nada es como parece. También existe una parte específicamente escrita para que conozcamos todo el panorama que se le presenta a Atticus Finch cuando decide tomar el caso y defender a Tom Robinson. Esto dio pie para que se mostraran las verdaderas intenciones de mucha gente y dejaran la hipocresía para dejar ver su lado más oscuro, digno de la sociedad racista y clasista que existía en ese entonces. En la segunda parte los capítulos están escritos de manera diferente, ya que hacen la lectura más breve, ágil y fluida, dando más fuerza a los hechos y menos fuerza a las descripciones, donde rápidamente se van desencadenando los sucesos uno tras otro para captar totalmente la atención del lector, enganchándolo de un capítulo al otro. Matar a un ruiseñor está escrito de manera que los hechos se presentan ordenados cronológicamente, y existen elementos que hacen referencia a datos presentados en el capítulo anterior, logrando así poder concatenar perfectamente la trama, haciendo que el lector esté ansioso por el desenlace siguiente. A pesar de que al comienzo del libro el lector es rodeado de descripciones y elementos cargados de información pertinente, la lectura se agiliza a medida que avanza la historia. Este tipo de inicio es necesario para lograr que el lector sepa verdaderamente el concepto de la obra, pero esto se ve compensado en la segunda parte, donde la acción vertiginosa genera expectativas que llevan rápidamente al desenlace final. El libro Matar a un ruiseñor fue redactado en un lenguaje sencillo, sin palabras rebuscadas o complicadas, figuras literarias que desvíen la atención del lector. En esta obra, el aspecto emocional, la acción, el misterio y la inocencia exponen la propia sensibilidad de la autora, quien logró completamente su objetivo: entregar al público un texto interesante que hace reflexionar a quien lo lee. En cuanto a los personajes del libro, podemos observar una evolución en todos y cada uno de ellos. Los hechos relatados cambiaron muchas conciencias e hicieron transformaciones en la perspectiva sobre cómo se manejan las cosas, ya que
Algunas veces lo que piensa la mayoría no siempre es lo verdadero. La historia de matar a un ruiseñor se desarrolla en un lugar creado por la mente de la autora Nell Harper Lee, pero que tiene muchos elementos en común con las ciudades que se podían encontrar en esa época del año de 1930 en la parte sur de los Estados Unidos. Durante la historia, los niños crecen, maduran y poco a poco van comprendiendo el comportamiento de sus semejantes, entendiendo lo bueno y lo malo de las costumbres presentes en los años de su infancia, donde se forma la sensibilidad hacia los temas sociales y la empatía hacia los demás. El estilo del libro Matar a un ruiseñor. En las obras de literatura, el estilo de la escritura es lo que da la esencia al trabajo que presenta un escritor. Es la forma de expresar las ideas que se han formado a partir de su fuente de inspiración en un lenguaje característico y propio totalmente diferente para cada autor. Este estilo dependerá de diversos factores, como son la época en que se quiere enmarcar la obra, la relación que se tendrá entre el lector y el texto a escribir, las normas que regirán el contexto, la identidad social y el efecto en el público. Fundamentalmente, el estilo de escritura tiene que ver con la elección correcta de las palabras, la forma de estructurar las oraciones para lograr transmitir el significado del trabajo literario y crear el efecto que se quiere obtener con el trabajo literario, o sea, es decir, con lo que se está escribiendo. En cuanto al elemento de estilo que resulta más característico en la autora Harper Lee, está la excelente narrativa, talento que de manera innata le imprime a todo texto que realiza. En una oportunidad, la revista Times se refirió al estilo presente en la narrativa de Harper Lee como una brillante táctil, con un especial talento para escribir relatos y contar sus magníficas historias. Especialmente es evidente su arte visual y su fluidez similar a la cinematografía, la cual hace que con sutileza una escena vaya detrás de otra de manera simple y sutil, sin sobresaltos en dicha transición. En el libro Matar a un ruiseñor, haciendo gala de su estilismo, Nell Harper Lee combina la narración que proviene desde el punto de vista de una niña pequeña que observa todo lo que sucede a su alrededor desde un enfoque inocente, con la versión de los mismos hechos relatados por ella misma, hecha adulta, quien hace una reflexión sobre sus experiencias de la infancia. La autora también recurre a la técnica de la analepsis, es decir, el flashback, la cual consiste en crear una escena retrospectiva que altera la sucesión cronológica de los acontecimientos de la historia, llegando a conectar momentos distintos en diferentes épocas, es decir, básicamente nos traslada al pasado. Esta técnica se utiliza de manera muy frecuente como una ayuda para explicar eventos que son consecuencias de acciones pasadas o para lograr establecer detalles del personaje, profundizando en sus características para delinearlo perfectamente, haciendo una vuelta repentina al pasado de donde la mayoría de las veces provienen muchas de las actitudes del personaje en el presente. En Matar a un ruiseñor se utiliza la dualidad del punto de vista narrativo explicada anteriormente para intercalar ambos tiempos, logrando un efecto perfecto, incluyendo los viajes en retrospectiva del relato.
Utilizando este método narrativo, se crea una atmósfera que permite al lector disfrutar de una obra escrita de manera inteligentemente engañosa, que entrelaza lo simple del punto de vista infantil con situaciones de temas adultos muy delicados, tales como son las intrigas, las mentiras, los actos de segregación racial, el alcoholismo y la violencia. Sin embargo, algunas veces estos saltos entre diversos puntos de vista del narrador del relato hacen que el lector llegue a cuestionar el nivel intelectual y la plena capacidad de una pequeña para comprender los hechos como si ya fuera una persona adulta, utilizando un razonamiento y un vocabulario propio de una mujer adulta. Recordemos que en esta historia los niños presencian los pormenores de un juicio viciado a un hombre negro por violencia sexual, lo cual es bastante complejo de interpretar cuando solo se tienen 6 y 10 años de edad. En el estilo literario presente en el libro Matar a un ruiseñor, la autora utiliza de un modo ingenioso los elementos de humor, a pesar de que se trata de una historia trágica de muerte e injusticia de una persona totalmente inocente. Expone su argumento añadiendo aspectos graciosos que contribuyen a retomar la ligereza de la lectura, mostrando la degradación de los valores sociales, pero de manera que no resulte deprimente. Ejemplo de esto son las afirmaciones, cuestionamientos y observaciones de Scout Finch sobre el comportamiento de las personas adultas que conoce. La niña asume con firmeza la posición de exponer su criterio ante los comportamientos de sus vecinos. Otros elementos utilizados con frecuencia en el relato son la parodia y la ironía. Mediante las afirmaciones de los niños, la autora aprovecha esta candidez infantil y hace uso de lecciones de vida utilizando la sátira, como en el caso en que Jem y Scout, cuyo nombre verdadero en la novela es Jean Louis, piensa que la mejor manera de compartir y gozar de la atención de su amigo Jill es pelearse con él. Este tipo de razonamiento es usado como una ironía perfecta referida a las relaciones interpersonales. Otro de los momentos en el libro que logra captar la atención del lector es cuando Jean Louis, o decir Scout Finch, se presenta el primer día de clases a la escuela. Cuando, llena de cinismo, la maestra le dice que ahora ella va a tener mucho más trabajo, ya que debe enmendar el daño que hizo Atticus enseñando a leer a su hija, y le prohíbe seguir haciendo cualquier cosa que pueda brindar a la niña cualquier tipo de conocimiento. Una vez más, la ironía es utilizada por Nell Harper Lee para exponer situaciones horribles, como cuando Jem y Scout analizan cómo la sociedad del pueblo de Alabama está sumida, más bien dicho, la sociedad del pueblo de Macomb, que está en el estado de Alabama, está sumida en el más oscuro racismo y se muestra ante todos como una población decente que hace lo correcto. En este sentido, también se destacan a lo largo del desarrollo de la historia críticas abiertas al sistema educativo y a los valores morales presentes en los ciudadanos de Macomb. Para el desarrollo de la trama se recurre a los toques entretenidos en el relato. Por ejemplo, cuando Atticus Finch tiene que estar